Gloria al nombre del Señor Jesús. En esta noche saludo a toda la hermosa iglesia de Playa Rica. Saludo muy especialmente a nuestro hermano Jorge Gómez, a nuestro pastor, a nuestra hermana Sandra, a su hermosa familia. Y quiero darle la bienvenida a todos mis hermanos a este precioso culto dirigido por el Ministerio de Intercesión. Estamos en la presencia de Dios y es Dios el que tiene el control de todo en nuestras vidas. Y por su gracia y por su misericordia es que en este momento nos podemos dirigir a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Vamos a hacer una oración muy especial en este momento. Vamos a estar de pie, usted ya en su casa va a levantar sus manos, va a cerrar sus ojos y le va a decir al Señor que presentamos este servicio que es para su honra y para su gloria y que lo hacemos con todo nuestro corazón por su gracia y por su misericordia. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en esta hora te damos muchas gracias, Padre Celestial. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en este momento nos permites estar aquí reunidos, Señor, para adorar y glorificar tu nombre, que es sobre todo nombre. Oh Cristo amado, estamos presentando este servicio, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Que tu presencia sea en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirige en todo momento, Padre Celestial. Señor Jesús, te necesitamos en todo momento en nuestras vidas, Señor. Bendícenos en esta noche. Bendice a cada hermano, cada hermana allá en su casa, Señor. Toma el control en este momento para que nuestros corazones estén dispuestos a brindarte el culto que solo tú te mereces, Señor. Porque tú mereces toda nuestra atención, todo nuestro tiempo, toda nuestra disposición, Padre Celestial. Honra y gloria sea para ti, mi Cristo. Gracias por el privilegio que nos das. Gracias, Señor, porque te podemos servir, porque no podemos llegar ante tu presencia en este precioso culto, Señor. Gracias, soberano Dios. Gracias, mi Cristo amado. A ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, en este momento vamos a tomar lectura de la palabra de Dios en Efesios 6. Vamos a leer Efesios 6, el verso 10 al 18, que dice la palabra de Dios, la armadura de Dios, y dice la palabra de Dios de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de Dios. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Nosotros somos intercesores, somos aquellos a quien Dios nos ha llamado y nos ha transformado, a quienes ha derramado espíritu de oración y nos ha llamado para que seamos intercesores.
Intercesor no es solamente este grupo de hermanas, no es solamente una directiva. Intercesión es usted allá en su casa, es usted allá cuando se esconde en la presencia de Dios, cuando se humilla ante la presencia de Dios. Hoy yo quiero extenderle esa invitación a que usted haga parte de este grupo de intercesión, allá doblando sus rodillas, allá en la presencia de Dios. Acércate a Dios en lo secreto, en lo reservado de la oración, entrar a lo más precioso, en la presencia de Dios, y sentirás la gloria de Dios y verás grandes victorias en tu vida, porque interceder es un privilegio, es una bendición, es un regalo de Dios que el Señor nos ha dado y nos ha llamado a ser intercesores. Y a un intercesor es aquel a quien Dios le muestra cosas grandes y ocultas que no se conocen de otra manera sino a través de la oración. Gloria al Señor. En este momento vamos a presentar nuestras necesidades, nuestras peticiones delante de Dios, y esta parte la tiene nuestra hermana Berta, ella con nosotros, y que nuestro Dios nos continúe bendiciendo. Aleluya. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Saludando al hermano, nuestro pastor Jorge, su esposa, la hermana Sandra, sus hijos, toda la amada iglesia en Playa Rica, la saludamos en el nombre de Jesús. Vamos a orar confiando en que tenemos un Dios todopoderoso, que Él es nuestro guardador, Él es nuestro socorro, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces vamos a orar creyendo, porque la palabra de Dios nos dice: el que cree todo le es posible, y vamos a creer que Dios va a orar en tu necesidad y en mi necesidad, que Dios va a orar en la necesidad de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Creyendo que Él es el Dios todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Soberano Rey, Señor Padre Jesús, nuestro y Dios estamos nuestro, en delante de esta tu hora, presencia, Padre Señor. nuestro y Dios nuestro, A ti amado sea Rey toda la honra, la gloria, la Jesús, estamos alabanza, delante de tu Señor. presencia, Estamos Señor, delante de ti en creyendo este en tu momento, palabra, que tu palabra dice Señor que el que Jesús, cree porque todo tú eres le es grande, posible, poderoso. Señor Señor, Jesús. creyendo Y en tus estamos aquí, promesas, en Señor tu Jesús, fidelidad, presentando las Padre, necesidades de tu pueblo, Señor presentamos Jesús. a tu pueblo, a tu iglesia, Presentando las necesidades de los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, los ancianos, los amigos, Señor. En cada hogar hay un necesitado de ti, Señor Jesús. Oh Dios mío, obra, Señor, en cada necesidad. Yo también presento delante de ti mi hogar, Señor, mi familia, Señor Jesús. Obra, obra, Señor, obra, Señor Jesús, nuestros hogares, Señor, obra nuestros hogares, entra, Señor, a cada hogar necesitado de ti. Mira el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor. Mira los enfermos, Señor Jesucristo. Extiende tu mano sanadora conforme tu voluntad, Señor. Oh Dios mío, tú eres nuestro guardador, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro pronto auxilio en las necesidades, Señor. Oh Dios, provee, Señor, en cada hogar, cada necesidad, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, los pastores, tus esposas, tus hijos, Señor Jesús. En nombre de Jesús. Aleluya. Esperamos y confiamos en que tú eres grande, que tú eres maravilloso, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso y para ti no hay nada imposible, Señor Jesús. Extiende tu mano de misericordia, Señor Jesús. Extiende tu mano de misericordia, Jesús. Salva a los amigos necesitados de ti, Señor. Extiende tu mano, Señor Jesús. Esperamos y confiamos en que tú eres nuestro Dios, Señor Jesús. Rompa cadenas de santa ligaduras, Señor Jesús. Esa provisión para tu pueblo, glorifícate, oh Jehová de los ejércitos, glorifícate en cada necesidad, Jesús.
Obra, Señor, obra, Señor Jesús. Da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene, Señor Jesús. Multiplica. Oh, Señor Jesús, mira los agobiados, Señor Jesús. Hay todo poder en tu nombre, hay todo poder en tu nombre, Jesús. Hay todo poder en tu nombre, Jesús, para glorificarte en cada necesidad, Dios mío. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú eres nuestro ayudador, Señor Jesús. Y esperamos y confiamos en ti, Señor. porque al que cree todo le es posible. Gracias, amado Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Saludamos a toda la iglesia del Señor en Playa Rica. Damos un saludo cristiano. Esperamos que todos se encuentren bien, contando con la paz y la bendición del Señor Jesús. Saludo a nuestro hermano, a nuestro pastor, el hermano Jorge Gómez, a su esposa, a su familia. Saludo a todos los hermanos de la iglesia, a todos los simpatizantes y a todos los hermanos nuevos que se han bautizado en todos estos meses. Amén. Qué bendición tan grande poder contar con nuevos creyentes. Gloria al Señor. Y aún en tiempos difíciles, Dios sigue extendiendo su plan de salvación, extendiendo este programa especial para todo aquel que cree. Amén. Amén. Reciban un saludo cristiano, la bienvenida a este culto de intercesión. Es una bendición para nosotros como directiva de intercesión poder hacer este culto y poderlo transmitir aunque sea por estos medios. Dios sigue salvando, Dios sigue obrando por medio de las oraciones. Amén. Vamos a escuchar unos anuncios en esta noche para toda la iglesia del Señor en Playa Rica. Amén. Saludo a todo el grupo de intercesión que ha elaborado un grupo que se llama Orando en Todo Tiempo. Este es un grupo que armamos y que muchos hermanos de la iglesia intervienen de una manera muy especial, son partícipes del grupo. Dios ha extendido por medio de este grupo mucha bendición a todo el pueblo del Señor. Hemos tenido oraciones, cadenas de oración, hemos tenido ayunos, vigilias, hemos invitado a muchos pastores, personas que han extendido la bendición de Dios por medio de las predicaciones. Gracias a Dios por este grupo de intercesión. Invitamos a toda la iglesia que aún no hace parte de este grupo, que se unan a nosotros para seguir disfrutando de la bendición de Dios por medio del grupo Orando en Todo Tiempo. Amén. Invitamos a toda la iglesia de Playa Rica que hay un culto ahora los miércoles de 6 a 7. Este culto también, estas oraciones también son virtuales. Queremos invitar y extender la invitación para que se unan en este culto. Amén. Gloria al Señor. La junta local y el pastor están los miércoles también en la iglesia, a veces en la mañana, a veces también en la tarde, para poder colectar las ofrendas, los diezmos y los votos que nosotros nos hemos hecho responsables con todas las responsabilidades y los pagos de la iglesia. Invitamos a toda la iglesia de Playa Rica para que por favor se dirijan a la iglesia, estén pendientes en los grupos donde se difunden las obras en que la junta local con nuestro hermano Jorge va a estar colectando este dinero. Amén. Gloria al Señor. Hay una noche de clamor que se está haciendo, una hora de clamor, noche de clamor de 10 a 11 de la noche. Estamos extendiendo esta invitación muy extensivamente. Queremos que todos nos acompañen de 10 a 11 de la noche los viernes para que se unan en oración con todos los grupos de oración, con el grupo de intercesión y todos los hermanos allá en sus casas para que hagamos esta noche de clamor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Estos han sido los anuncios para esta hora. Y queremos ahora disfrutar de las alabanzas, gozarnos alabando y glorificando el nombre del Señor. Deje todo a un lado y vamos a hacerlo como si lo hacíamos en la iglesia, que nos parábamos, levantábamos nuestras manos, cerrábamos nuestros ojos y disfrutábamos de todas las alabanzas que Dios nos ha provisto para Él, porque Dios ha hecho un pueblo que glorifica y alaba su nombre. Entonces invitamos a nuestra hermana Sandra, que ella nos deleite y nos ayude y nos colabore con esta parte de las alabanzas. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Exquisita esencia, esencia de Dios,
exquisita presencia
Él es tan bueno. Y el Señor Jesús fue el único, Él es el único que vio algo especial en nosotros. Él es el único que creyó en nosotros. Así que vamos a decirle al Señor, el alfarero vio un vaso. El alfarero vio un vaso que se había roto por el uso y el tiempo, y él trató con mucha paciencia de hacerlo otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clame al Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero. Móldame como tú quieras. Y Dios tomó los pedazos de mi roto corazón. Me hizo un vaso nuevo y revivió mi alma otra vez. El alfarero vio un vaso que se había roto por el uso y el tiempo, y él trató con mucha paciencia de hacerlo otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clame al Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero. Móldame como tú quieras. Y Dios tomó los pedazos de mi roto corazón. Me hizo un vaso nuevo y revivió mi alma otra vez. Él revivió mi alma otra vez. Él revivió mi alma otra Gloria al Señor Jesús. Bueno, en esta noche nos hemos venido gozando, nos hemos deleitado en la presencia de Dios, hemos hecho oración delante de nuestro Dios, hemos puesto nuestras necesidades delante de su presencia y yo sé que Dios ha dado respuestas en esta noche. Entonces en esta hora también vamos a disponer nuestro corazón, así como lo dispusimos para alabar y para glorificar el nombre de Jesús. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar su palabra, para alimentarnos, para deleitarnos escuchando su voz. Esta parte la tiene muy especialmente nuestro hermano Arbey Montoya. Él es el líder distrital de intercesión allá en el distrito 9. Nuestro hermano lo hemos invitado y él muy amablemente ha aceptado esta invitación. Entonces yo lo invito a usted, mi hermano, a que usted se acomode, que usted esté ahí dispuesto a escuchar esa palabra, que es palabra viva, palabra eficaz, que Dios hoy trae para nuestras vidas. Los dejo en compañía de nuestro hermano Arbey y que el Señor Jesús los bendiga poderosamente. Gloria al Señor, sus hermanos, los saludan en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Para mí es un motivo de mucha alegría, mis hermanos, poder compartir con ustedes este momento, el mensaje de la palabra del Señor. Es un mensaje que no solamente usted, mi hermano, lo necesita, yo también lo necesito. Es un mensaje que Dios ha traído a mi corazón, ha puesto el sentir en las hermanas de obra social que muy amablemente me invitaron para que compartiera con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Y me dieron este tema para tratar el día de hoy. Gloria al Señor Jesús. Yo quisiera, mis hermanos, que antes de iniciar la exposición de la palabra del Señor, hiciéramos una oración. Quiero pedirles, mis hermanos, que en esta oración le pidamos al Señor que Él mueva nuestros corazones, que mueva sus corazones, mis hermanos, para entender el mensaje que Dios quiere traernos en esta noche, pero que también mueva mi corazón, para que no solamente el mensaje le llegue a ustedes, sino que también me llegue a mí. Mis hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos bastante complicados, inesperados, pero el Dios que se ha movido a lo largo de la historia, que ha guardado a su pueblo a lo largo de la historia, es el mismo Dios que en esta noche está con nosotros y que nos está guardando, que nos está ayudando. Estos días tuve el privilegio de leer un libro que ya lo había leído alguna vez y tuve la oportunidad de volverlo a leer. Se llama Bill Dross, un hombre con una misión, Bill el Pentecostal. Y hubo un suceso en la historia de Bill que me llamó mucho la atención y que realmente me marcó bastante. Es muy impactante lo que ocurrió. Bill estaba prestando su servicio militar al servicio del ejército canadiense, y en algún momento, un domingo, un fin de semana, dice el libro que él se quedó solo, entonces se fue a orar al campo de tiro, y en el campo de tiro el Espíritu de Dios lo inspiró para que se fuera a la ciudad a buscar un hospital. Y bueno, él simplemente se dejó llevar por el Espíritu de Dios, por la inspiración que le dio el Espíritu Santo, y se fue para la ciudad. Llegó buscando, encontró quien lo llevara precisamente al hospital. Cuando llegó al hospital, entonces no sabía dónde iba a llegar y finalmente buscó la manera de llegar a una habitación donde habían unos niños, pero el Espíritu de Dios le hacía entender a él que ese no era el lugar precisamente donde necesitaba llegar. Era otro el sitio donde él necesitaba llegar y era otra la misión que le había sido encomendada. Entonces dice el texto que Bill pues no se sentía como del todo convencido de la habitación donde llegó, que era una habitación donde habían unos niños enfermos. Entonces él salió tratando de escabullirse, se metió a la habitación, a una habitación donde encontró algo que él dice que era como una figura humana pequeña, envuelta en vendajes, y al pie de esa figura humana envuelta en vendajes había una mujer orando, una mujer que estaba sumida en oración y que estaba llorando. Entonces dice que él se acercó a ella y cuando ella sintió que él estaba cerca de él, le preguntó: ¿usted es pentecostal? Y él le dijo: sí, señora. Entonces ella le dijo: yo estoy orándole al Señor, el Señor me mostró que aquí iba a venir un pentecostal, que iba a hacer una oración por mi hijo que está gravemente enfermo. Entonces Bill, obedeciendo la palabra del Señor, dice que él oró al Señor, simplemente hizo una oración de fe como las que él estaba acostumbrado a hacer, y simplemente, bueno, hizo la oración y se fue. Pero para sorpresa de él y de muchas personas que estuvieron en ese momento y que evidenciaron algo que ocurrió que es completamente real y demostrable, resulta que este joven había sido aplastado por una máquina de las aplanadoras que aplastan el pavimento. Sus órganos internos habían sido completamente estallados, sus huesos habían sido quebrados, y el diagnóstico que había para este joven era de que para él no había esperanza. Él lo único que estaba esperando ahí su mamá, y él tal vez en su inconsciencia ya a punto de morir estaba esperando era precisamente eso, la muerte. Pero mis hermanos, a través de una oración de fe que Bill hizo, y en un momento en el que tal vez ya no se evidenciaban o no se evidencian los milagros de Dios, ocurrió un milagro maravilloso. Ese joven fue restaurado y fue sanado totalmente. Hermanos, quise comenzar esta
esta enseñanza, compartiéndoles esa lectura, porque realmente nosotros, hermanos, debemos de saber que en medio de la dificultad, que en medio de las dificultades que se nos están presentando en nuestra vida, tenemos un Dios de todo poder, el Dios que todo lo puede, no un Dios, sino el Dios que todo lo puede, el único Dios que puede dar solución y respuesta a cada una de sus dificultades y de mis dificultades. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos inspire, que me dé palabras, que pueda transmitir lo que Dios me ha dado a ustedes, mis hermanos, para que todos seamos bendecidos. Gloria al Señor Jesús. Padre Santo, en esta noche, Señor Jesús, yo quiero elevar mi oración a ti, Señor Jesús. Quiero pedirte, Señor, una vez más, que pongas inspiración en mi corazón, Señor Jesús. Que permitas que mi alma, mi espíritu, Señor, también reciban esta palabra, Señor Jesús, que tú estás poniendo en medio de nosotros, Señor Jesús, en esta noche, Señor Jesús. Que esta palabra llegue a mi corazón, Señor Jesús, y que salga también por mi boca, Señor Jesús. Y que esta palabra llegue a los oídos de alguien, Señor Jesús, y logre llegar hasta el corazón de alguien, Señor, y en la mente de alguien, Padre Santo, Señor Jesús, y que traiga, Señor Jesús, esa bendición y esa restauración, Señor Jesús, que tanto necesitamos, Padre Santo. Gloria al Señor Jesús. Digamos todos, gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, el día de hoy vamos a tratar un tema muy especial que las hermanas de Obra Social me han delegado, y es este tema: fortalecidos en tiempos difíciles. Gloria al Señor Jesús. Fortalecidos en tiempos difíciles. Y para el desarrollo de este tema, mis hermanos, quiero referirme a un versículo, al último versículo del Salmo 40, que fue el versículo precisamente que las hermanas me pidieron que desarrollara. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Gloria al Señor Jesús. Vivimos, hermanos, en tiempos difíciles y tenemos que estar fortalecidos. Tenemos que saber que en medio de la dificultad, que en medio de esta tempestad, vamos a salir adelante con la ayuda del Señor Jesús. Y aquí, mis hermanos, para hacer referencia como a la situación o a las situaciones que podemos estar viviendo, quise traer unas imágenes de una tempestad bastante atemorizante, bastante fuerte, que se ve venir en esos lugares. Vemos un panorama bastante oscuro. Y esto es como una especie de metáfora a la cual quiero hacer referencia, y es que muchas veces el panorama de nuestra vida no es un panorama cierto, no es un panorama claro. Muchas veces son tantas las dificultades que pareciera que no encontramos como una posible manera de solucionarse. Vemos venir un peligro ante el cual nos sentimos vulnerables. Sabemos que de pronto nuestra fortaleza emocional o nuestra fortaleza económica o nuestra fortaleza espiritual no está en sus mejores condiciones, entonces nos sentimos, sabemos o creemos que no vamos a lograrlo, que mejor dicho, como se dice, no vamos a dejar pelos en el alambrado, sino que verdaderamente en esta batalla vamos a perder la vida o vamos a perder nuestra batalla. Tenemos una gran incertidumbre acerca de cuánto tiempo estaremos pasando por esta dificultad. Muchos hermanos nos hemos enfrentado a situaciones en las cuales decimos, bueno, ¿esto cuándo va a pasar? ¿Cuándo vamos a superar esta dificultad? ¿Cuántos meses, cuántos años tienen que pasar para que yo ya pueda decir, salí de esta dificultad? Entonces, eso nos inquieta aún más respecto a las dificultades y a los problemas. Y como fruto de estas dificultades a las cuales nos enfrentamos, tememos el perder lo que más amamos. Tememos el perder nuestra vida, nuestra familia, nuestra salvación. Hay mucho temor, situaciones que cada vez más y más nos afectan. Entonces, mis hermanos,
quise traer aquí tres aspectos o los tres aspectos en los cuales las dificultades nos afectan. Nos afectan a nivel corporal, nos afectan a nivel en el alma, en nuestra personalidad y nos afectan también al nivel espiritual. En nuestro cuerpo, todos sabemos, hermanos, que ante las dificultades viene esa susceptibilidad. Nos sentimos frágiles, sentimos que no estamos preparados para afrontar las situaciones difíciles que se nos estén presentando. También nos sentimos débiles, cansados, sin fuerzas. Sabemos que necesitamos fuerzas, ánimo, tanto físico como emocional, para poder enfrentar las situaciones difíciles, y muchas veces ese cansancio, ese agotamiento no nos deja como avanzar. Y también está presente entonces la enfermedad. Nuestro cuerpo se siente debilitado, nuestro cuerpo se siente enfermo, vulnerable, sin lo necesario para poder afrontar esta terrible situación. Eso ocurre en nosotros al nivel de nuestro cuerpo. A nivel de nuestra alma, mis hermanos, entonces aparece una dualidad bastante peligrosa, que es la confusión y la culpabilidad. La confusión nos hace errar en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar, y la culpabilidad viene obviamente de parte de nuestro enemigo, de nuestro adversario, que busca la destrucción de nuestra vida y de nuestras almas, con ese señalamiento, con eso que muchas veces a todos nos ha pasado. Bueno, nos preguntamos si esto que está ocurriendo, ¿qué pasará? ¿Por qué será? ¿De dónde vendrá su origen? Entonces el enemigo nos dice, pero es que acuérdate que tú hiciste esto. Pero es que acuérdate que tú ya no oras tanto. Es que acuérdate que tú no tienes este problema, este vicio, y no eres capaz, no eres capaz, no has sido y no vas a ser capaz de solucionarlo. Entonces esa dualidad de la confusión con la culpabilidad genera una destrucción a nivel del alma, algo que afecta profundamente nuestra personalidad y nuestra voluntad. Y en el tercer aspecto, a nivel espiritual, hermanos, todos sabemos, mis hermanos, que nuestra relación con Dios se da a nivel espiritual. Entonces, si en nuestro espíritu hay una aflicción, nuestro espíritu no tiene la tranquilidad, la calma de poder conectarse con el Señor, de poder entablar una relación cercana con nuestro Dios y buscar precisamente una solución a los problemas y a las dificultades que se nos presentan. Entonces, mis hermanos, todo esto es lo que nos ocurre humanamente en los momentos en los que estamos enfrentando una dificultad. Pero precisamente para, digamos, ilustrar un poco lo que ocurre en nuestra vida, quiero traer en este momento entonces un momento bastante difícil que vivió el pueblo de Israel en los tiempos de los jueces, en el tiempo de Samuel. Gloria al Señor Jesús. El pueblo de Israel estaba acostumbrado, mis hermanos, a que todas las batallas que ellos enfrentaban eran batallas que ganaban. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a las bendiciones de Dios, estaba acostumbrado a que todo les salía bien. Pero hubo un día en el que los filisteos les declararon la guerra y ellos salieron a pelear contra los filisteos y perdieron esa guerra. Y no solamente murieron miles de hombres, entiendo por la palabra del Señor, creo que dice que ese día murieron casi 30,000 hombres. Si dice en el versículo, en el versículo 10 de 1 Samuel 4, que hubo una gran mortandad y cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Hubo una gran mortandad. Pero eso no es lo más grave, a pesar de que fue algo gravísimo para el pueblo de Israel, que 30,000 de sus soldados hubieran muerto. Lo más desastroso fue que el emblema físico del pueblo de Israel era el arca del testimonio. El arca del testimonio fue robada por los filisteos y fue llevada a Ecrón.
si no estoy mal, aquí dice la palabra del Señor, Asdod, perdón, fue llevada a Asdod, una región o una ciudad filistea. Dice la palabra del Señor que estando en Asdod, fue metida en el templo de Dagón. Lo que hicieron los filisteos fue que tomaron el arca y fueron y la llevaron así simplemente como un mobiliario, como si fuera algo insignificante o algo decorativo, y lo metieron en el templo de Dagón, que Dagón era la deidad más importante para los filisteos. Dice la palabra del Señor que estando el arca, al día siguiente de que el arca hubiera sido metido en el templo de Dagón, cuando los filisteos fueron a mirar el arca, se entraron al templo, encontraron que la estatua de Dagón estaba tirada, postrada frente al arca. Y ellos dijeron, bueno, ¿qué será lo que habrá ocurrido que pasó esto? Entonces, aún con sus dudas, levantaron nuevamente la estatua de Dagón, y al día siguiente ocurrió que cuando volvieron nuevamente a mirar, encontraron que la estatua de Dagón estaba en pie, pero que su cabeza y sus manos habían sido cortadas y estaban tiradas a los pies del arca del testimonio. A partir de ese momento, mis hermanos, comenzó un juicio muy, muy grande de parte de Dios para los filisteos. Dice la palabra del Señor que hombres, mujeres, niños, ancianos, todos empezaron a sufrir de tumores, a sufrir de unos tumores, unos cánceres, digámoslo de esa manera, empezaron a llenarse su cuerpo de estos tumores. Y también, aparte de eso, de que estaban enfermos, entonces dice la palabra del Señor que surgieron como mares, una plaga de ratones. Miren, mis hermanos, que en este momento estamos viviendo una pandemia, y es una pandemia a nivel mundial y que ya lleva demasiadas personas infectadas y muchas, miles de personas muertas. Y dice la palabra del Señor que esos ratones eran una plaga. Yo lo veo como si fuera un mar, completamente un mar de ratones que venía y se les comían sus plantíos. Entonces, mis hermanos no solamente eran enfermos, sino que también no tenían alimentos. Cuando ellos se preguntaron qué era lo que estaba pasando, fueron aconsejados por sus sabios de que debían devolver el arca al pueblo de Israel, de que habían cometido un error muy grande y habían tomado algo que no les pertenecía. Pero esos sabios les dijeron, ojo, no pueden devolver el arca así, simplemente así como así. O sea, no puede ser que simplemente algunas personas vayan y la entreguen, no. Esa arca tiene que ser devuelta en condiciones especiales. Esa arca tiene que ser montada en un carro que haya sido ungido, que haya sido consagrado para poder llevar esa arca. Y tiene que ser arrastrado por 2 vacas que hayan tenido terneros, que hayan acabado de parir, pero que no hayan amamantado a sus terneros. Y tiene que llevar regalos. Y dice la palabra del Señor que entonces por cada uno de los jefes de los filisteos se elaboraron unos tumores, unas formas de tumores y unos ratones de oro, los cuales fueron introducidos en el arca y fueron enviados al pueblo de Israel. Y hay algo muy bonito, mis hermanos, que es en lo que quiero enfocarme en este momento, y quiero hacer referencia a esta imagen que estamos viendo acá en la presentación que les estoy haciendo, y es de que muchas veces, mis hermanos, nosotros estamos enfrentando una dificultad, un problema, y sentimos que ha pasado mucho tiempo, que han pasado varios días, semanas, meses, años, y el problema sigue ahí, la dificultad sigue ahí permanente, y muchas veces no sabemos cuándo va a pasar. Pero quiero traerles como el sentimiento que el Señor ha puesto en mi corazón a través de la palabra de Dios. En medio del pueblo de Israel habían hombres y mujeres que temían a Dios y que oraban a Dios, y que posiblemente durante los meses que el arca estuvo lejos de Israel, ellos se lamentaron y oraron y clamaron a Dios para que el arca les fuera restituido. Y resulta, mis hermanos, yo me imagino que cualquier día ellos se levantaron en la mañana, hicieron su oración, hicieron sus ofrendas y clamaron para que el arca volviera, pero ellos no sabían que ese día iba a volver. Y dice la palabra del Señor que alzaron sus ojos y vieron cuando desde el horizonte
venía un carro arrastrado por 2 vacas y en ese carro venía el arca del testimonio. Eso yo creo, mis hermanos, que fue algo maravilloso para ellos. Así como cuando el Señor da una respuesta a nuestras necesidades, a nuestras inquietudes, yo creo que de igual manera ellos en ese momento sintieron una alegría inmensa porque pudieron entender y percibir en su vida, en sus corazones, que sus oraciones habían sido escuchadas. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que los filisteos arreglaron el carro, la carreta y las 2 vacas, y dice que simplemente dijeron, bueno, si se va, toma por este camino, entonces sabremos que pues esto que nos ocurrió, esta enfermedad y todo esto es pura casualidad. Pero si toma este otro camino y va camino hacia Israel, entonces sabremos que esto viene de parte de Dios. Y efectivamente, mis hermanos, dice la palabra del Señor que las vacas se orientaron hacia el pueblo de Israel y empezaron a avanzar hasta que llegaron al lugar donde el pueblo de Israel pudo recibir de nuevo el arca del testimonio. ¿A qué voy, mis hermanos, con este preámbulo? A enfocarnos en lo que nos habla el Salmo número 40. Y tiene que ver con la respuesta de Dios ante nuestras oraciones, ante nuestras peticiones, nuestras dificultades que presentamos ante la presencia del Señor. Alabanza por la liberación divina. En el proceso de la liberación que el Señor nos da a nosotros cuando clamamos a Él, hay 3 grandes aspectos que quisiera compartir con ustedes, mis hermanos, en este momento. Y uno tiene que ver con nuestra necesidad, el segundo tiene que ver con las condiciones que se dan para que Dios nos dé su respuesta, y el último tiene que ver con la propia respuesta de Dios. Gloria al Señor Jesús. Vamos entonces a centrarnos en nuestra necesidad. Aquí, mis hermanos, en esta imagen quise traer una imagen de una joven bastante desolada en medio de una tragedia. Esta imagen es una imagen que fue tomada después de que pasó un huracán por las islas de Haití, pero me gusta la imagen que refleja esta joven. Es una joven que está ahí parada en pie firme, esperando una respuesta, y está mirando hacia lo lejos como confiando en que viene una respuesta de parte de Dios. Mis hermanos, respecto a nuestra necesidad, en los versículos, en el Salmo 40, entre los versículos 1 al 4, encontramos 7 pasos o 7 aspectos importantes que tienen que ver con la presentación de nuestra necesidad a Dios. Hay algo muy bonito, mis hermanos. Nosotros todos sabemos que el número 7 es un número que ha estado presente en la Biblia, y de estos 7 aspectos, 2 nos corresponden a nosotros y 5 le corresponden a Dios. Vamos a mirarlos, mis hermanos, haciendo referencia entonces al Salmo número 40. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquí vemos 2 de los grandes aspectos: espera paciente y clamor constante. Gloria al Señor Jesús. Esa debe ser nuestra actitud, nuestra condición respecto a presentarle al Señor nuestras necesidades. Gloria al Señor Jesús. Luego, en el versículo 2, dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Gloria al Señor Jesús. Ahí vemos entonces la respuesta de Dios. Me hizo sacar, dio la orden de que fuera sacado de ese lugar y que fuera puesto sobre la peña. Y esa peña, mis hermanos, por la palabra del Señor entendemos que nos dice el Señor Jesucristo en los evangelios, que el hombre prudente es aquel que construye su casa sobre la roca. Dice que aun cuando vinieren vientos, tempestades, mareas, todas estas cosas en contra de esta casa, si ha sido fundada sobre la roca, esa casa permanecerá firme. Y aquí dice el salmista: puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Esto tiene que ver, mis hermanos, con la fortaleza de Dios, con esa fuerza que el Señor nos da
y nos mantiene firmes, nos mantiene en pie. Gloria al Señor Jesús, demos alabanza a nuestro Dios, gloria al Señor Jesús. Luego dice el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Gloria al Señor Jesús. Dice luego que puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Todas estas cosas, hermanos, que nos ocurren y de las cuales el Señor nos saca, no deben de quedar guardadas simplemente en nuestra historia. Son motivos y son razones por las cuales nosotros debemos de publicar la alabanza de nuestro Dios, las grandezas de nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor, verán esto muchos y temerán. Pero ¿cómo lo van a ver muchos si no hay quien les hable, no hay quien les cuente, no hay quien les dé esta maravillosa noticia? Entonces es nuestro deber, mis hermanos, también dar testimonio de las grandezas y del poder de Dios. Gloria al Señor Jesús. Por último dice en el versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Aquí habla de la bienaventuranza. Bienaventuranza es 2 veces bendecido. Gloria al Señor Jesús. Y es lo que recibimos, mis hermanos, cuando finalmente, después de haber padecido una dificultad, entonces logramos superarlo con la ayuda del Señor Jesús. Esta entonces, mis hermanos, es la primera parte que tiene que ver con lo que ocurre con nuestra necesidad. Ahora vamos a hablar de las condiciones de la respuesta de Dios. Hay unas condiciones, según la palabra del Señor. Quise traer, mis hermanos, 2 imágenes muy representativas de lo que es confiar en Dios y de lo que es tener una vida en integridad. Quiero hablarles, mis hermanos, de esta imagen. Ahí vemos a un papá que está en la parte de abajo y a un niño subido en una piedra, en una peña bastante alta. Y miren que el niño se lanza a los brazos de su padre, pero el niño no tiene miedo. El niño está sonriente y está ansioso de sentir cómo su padre lo va a recibir entre sus brazos. Mis hermanos, es una imagen, pero representa algo en la cual nosotros deberíamos de desarrollar una actitud así, similar a esa. Una actitud en la cual nosotros podamos lanzarnos en la vida, en medio de nuestras dificultades, de nuestros temores, de los retos que tenemos, lanzarnos confiadamente en los brazos del Señor, sabiendo que el Señor va a obrar siempre en nuestro favor. Y la segunda imagen que quise traer como referente es la de un joven que está teniendo un momento devocional. Él está ahí orando, levantando sus manos al cielo y se ve como que ha estudiado o ha leído la palabra del Señor. Eso nos da a entender que es un joven que tiene una vida en integridad. Mis hermanos, 2 aspectos importantes al momento de encontrar una respuesta de parte de Dios. Gloria al Señor Jesús. Vamos entonces a mirar, mis hermanos, a través de los versículos 5 al 17 del Salmo número 40, 14 aspectos importantes relacionados con las condiciones para que se dé la respuesta de Dios. Dice la palabra del Señor, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Gloria al Señor Jesús. Aquí tiene que ver cuando dice, has aumentado, oh Jehová, tus pensamientos para con nosotros. Cuando nosotros entendemos y reconocemos que Dios está, nos tiene a nosotros dentro de sus planes, dentro de sus pensamientos, de sus proyectos, es porque estamos formando parte del reino de Dios. Y dice también la palabra del Señor que no es posible contarlos. Si yo anunciara y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Cuando nosotros realmente vemos tantos favores de parte de Dios hacia nosotros, es porque en verdad hemos entendido todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es porque en realidad estamos entendiendo que cada día, cada momento que pasa, lo que Dios hace por nosotros es algo maravilloso y es algo grandioso. Gloria al Señor Jesús, demos alabanza a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios, gloria al Señor Jesús. Vamos en el versículo 6, dice, sacrificio de ofrenda no te agrada,
Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Hermanos, el sacrificio o la ofrenda más grande que usted y yo le podemos dar a nuestro Dios es nuestra propia vida. Y dice la palabra del Señor aquí en este salmo que sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. El Señor no nos ha pedido a nosotros grandes sacrificios. Lo que Él espera es que nosotros sacrifiquemos nuestra vida para Dios. Gloria al Señor Jesús. Dice el versículo 7, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Bueno, aquí, mis hermanos, me pareció algo muy bonito saber que en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, cuando el Señor manda el mensaje a la iglesia en Sardis, le dice en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, mis hermanos, es importante que nuestras acciones nos lleven a estar inscritos en el libro de Dios. Gloria al Señor Jesús. Versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Guardar la ley de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, las leyes de Dios en nuestro corazón. Lo dice acá el salmista, el hacer la voluntad de Dios es algo que le agrada al salmista y es algo que para nosotros debe de convertirse también en una manera de actuar y de responder delante de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Versículos 9 y 10. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Gloria al Señor. Proclamar la fidelidad y la salvación de Dios. Gloria al Señor Jesús. Proclamar su grandeza, proclamar su salvación, testificar de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Es algo que debe ser constante en nosotros. Hemos escuchado muchas veces de parte de nuestro pastor el que tenemos la costumbre de quejarnos, de lamentarnos. No, pero es que esto, pero es que aquello, pero es que me pasa esto. Es como si nuestra vida fuera incompleta, pero realmente en Dios, en Jesucristo, estamos completos. Gloria al Señor Jesús. Vivir en comunicación con Dios. Versículo 11. Cuando el salmista le está diciendo al Señor, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, es porque Él en ese momento está orando. Es porque Él en ese momento tiene una conversación con Dios. Eso nos habla de que nosotros debemos de vivir en una permanente comunicación y conversación con Dios. Él debe ser nuestro confidente. No debe ser simplemente aquel que soluciona todos nuestros problemas o que nos suple todas nuestras necesidades. También debe ser nuestro confidente. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Aquí es muy importante, mis hermanos, reconocer nuestro pecado, nuestro error, nuestra equivocación. Me llama mucho la atención, mis hermanos, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar y nos dejó lo que el mundo conoce como el Padre Nuestro. Pero el objetivo del Señor no era simplemente que el mundo adoptara una religión, un rezo para que lo repitiéramos de manera sistémica, como formando parte de algo que creemos que con repetirlo y repetirlo vamos a obtener algún beneficio o alguna respuesta a alguna necesidad. Lo que Dios pretendía en ese momento al enseñarnos a orar a través del Padre Nuestro era darnos a entender un modelo de cómo debería ser nuestra comunicación con Dios. Y una de las cosas que me llama la atención es que ahí, siendo el mismo Dios, nuestro Salvador, ora pidiendo perdón por los pecados. Hermanos, ¿cuánto más no debemos hacerlo nosotros en verdad que hemos fallado, que le hemos fallado a Dios y que hemos cometido pecado? Gloria al Señor Jesús. Versículo 11, Jehová, no retengas de mí tus
tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. Ahí el salmista está diciéndole al Señor, Señor, confío en que vas a obrar, Señor, confío en que tú estás obrando, no me olvides, Señor, no retengas tu favor hacia mí, sino que mantén tu misericordia para mí. Ahí el salmista está diciendo, Señor, quiero que tú obres, quiero que seas tú el que obres ante esta dificultad que estoy llevando. El versículo dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la cabeza. Versículo 16, perdón, voy a leer acá. Dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aquí vemos que el salmista no está hablando de manera singular, no está hablando por una persona, dice, alégrense y gócense en ti todos, no una sola persona, sino todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Gloria al Señor Jesús. Aquí nos habla acerca de tener una vida devocional en la cual podamos compartir esta salvación y esta bendición con otros. Gloria al Señor Jesús. Así que mis hermanos, en este tiempo de pandemia, pues estamos en la casa, no tenemos como la misma oportunidad que teníamos cuando estábamos en la congregación física, pero sí podemos unirnos, mis hermanos, en torno a la palabra del Señor, sí podemos compartir esos mensajes, esos mensajes de fortaleza de la palabra del Señor, sí podemos llamar a nuestro hermano, a darle un saludo en el nombre del Señor Jesús, un texto de la palabra del Señor, compartir nuestra vida devocional con otros. Gloria al Señor Jesús. Versículo 17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Entonces aquí hay dos aspectos importantes y es cuando el salmista dice Jehová pensará en mí, es que él está dando por hecho algo que va a ocurrir. Él está entendiendo que hay algo que va a ocurrir. Él está completamente seguro al decir Jehová pensará en mí. Dice, es posible que Jehová piense en mí, sino que está diciendo Jehová pensará en mí. Mis hermanos, eso se llama fe. Es tener la plena certeza de que Dios va a obrar, que si le hemos dejado en las manos de nuestro Dios un problema, Él va a obrar de acuerdo a lo que Él considere necesario para nuestras vidas. Y dice, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Esa palabra, hermanos, me parece demasiado hermosa. Dice, no te tardes. Y aquí quiero como hacer mención de algo que de pronto nos ocurre a todos en nuestra hogar, en nuestra familia. Muchas veces mi esposa me dice, amor, mira, necesitamos hacer esta diligencia, ve, pero no te tardes. O sea, cuando ella me dice no te tardes, es porque está completamente segura que yo voy a ir a hacer esa diligencia y que voy a volver y que ella podrá verme de nuevo en casa junto a ella. De esa misma manera, cuando el salmista le dice, Dios mío, no te tardes, está diciéndole, Señor, tengo esperanza y sé que tu obra la voy a ver. Gloria al Señor Jesús. Continuando entonces, mis hermanos, y ya para terminar con el tercer aspecto que tiene que ver con la respuesta de Dios, hay 5 puntos, mis hermanos, que están relacionados con el texto que veíamos de Primera de Samuel, capítulo 4, y tiene que ver, el primero de ellos es el propósito que Dios tiene con las situaciones que estamos enfrentando. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 3, que cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Se hicieron una pregunta, ¿por qué nos ha herido Jehová hoy delante de los filisteos? Pero no se preguntaron cuál era el propósito que Dios tenía con esa situación. Si ellos tal vez hubieran tenido una actitud diferente, si hubieran clamado a Dios de manera diferente, tal vez sí, en vez de preguntarse por qué Dios ha hecho esto, si hubieran postrado ante la presencia del Señor y le hubieran dicho, Señor, muéstranos cuál es tu propósito, o muéstranos
en qué hemos fallado. Tal vez la historia del pueblo de Israel en ese aspecto hubiera sido diferente. Pero mis hermanos, el ejemplo o la enseñanza para nosotros es esa. Debemos de preguntarnos cuál es el propósito que Dios tiene con nuestra vida al permitirnos que nos enfrentemos a las dificultades que nos enfrentamos. Gloria al Señor Jesús. También en el libro de Primera de Samuel encontré una parte que me llamó mucho la atención. En Primera de Samuel capítulo 7 versículo 5 y 6 dice la palabra del Señor: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Gloria al Señor Jesús. Ese es el reconocimiento de nuestro error. Hermanos, estemos completamente seguros que cuando vienen dificultades a nuestra vida no es como un mecanismo a través del cual Dios se está vengando de nosotros, pero de alguna manera Dios quiere que entendamos en qué hemos fallado y que nuestra vida tiene que cambiar. Entonces, lo más importante que podemos hacer, mis hermanos, es reconocer nuestro pecado. No preguntarnos, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Sino preguntarnos: Señor, quiero saber cuál es el propósito de esto que estoy enfrentando, y reconozco delante de ti que he fallado. Gloria al Señor Jesús. El otro aspecto que encuentro en estos textos de la palabra del Señor tiene que ver con la condición del pueblo de Israel antes y después de la situación que tuvieron con la pérdida del arca del testimonio. Si miramos el antes, encontramos a un pueblo que estaba aferrado a sus tradiciones, que estaba aferrado a sus soldados y que estaba acostumbrado a ganar batallas sin saber por qué. Pero cuando miramos el después, encontramos a un pueblo humillado. Dice la palabra del Señor que los hijos de Israel, dice la palabra del Señor, en el versículo 6, precisamente, mis hermanos, que estábamos mirando, que ellos derramaron agua delante de Jehová y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Miren lo que hicieron, mis hermanos: derramaron agua delante de Jehová y ayunaron aquel día. Empezaron restituyeron su vida devocional, restituyeron su dedicación a Dios. ¿Cómo fue entonces antes y cómo era después? Vemos que después, cuando ya el Señor les había dado la victoria, los había restituido, entonces ellos también restituyeron su vida devocional y su relación con Dios. O sea, que es importante, mis hermanos, que pensemos qué pasa antes de nuestra dificultad y qué debe de pasar, qué debería de pasar después de que haya ocurrido la dificultad o que haya pasado la dificultad por nuestra vida. Hay un aspecto muy importante, mis hermanos, en el versículo, nuevamente en el capítulo 4 de Primera de Samuel, versículo 3, dice que los ancianos de Israel dijeron: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Los ancianos y el pueblo de Israel estaban aferrados a sus rituales, estaban aferrados a los objetos. Es como cuando nosotros nos aferramos a que somos cristianos, a que no hacemos esto o aquello, a que vestimos de alguna manera, que nuestro lenguaje es de alguna manera. Entonces creemos que esas condiciones en las cuales está enmarcada nuestra vida nos deberían de alguna manera permitir tener una vida sin dificultades. Pero, mis hermanos, así como el pueblo de Israel se aferró al arca más que a Dios, y así como muchas personas se aferran a una Biblia abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23, creyendo que es un talismán de buena suerte, así muchas veces nosotros nos hemos aferrado a la forma
en que llevamos nuestra vida cristiana o a la fe que estamos profesando y no a Dios. Entonces, ese es un aspecto, mis hermanos, que nosotros también tenemos que identificar y reconocer y sobrellevar. Y es que no debemos de apelar o aferrarnos a nuestra religión ni a nuestros ritos. Debemos de apelar y de aferrarnos a nuestro Dios, depender de nuestro Señor, nuestro Salvador. Gloria al Señor Jesús. Demos todos gloria al Señor Jesús. Y por último, en 1 Samuel capítulo 4, en el versículo 9, mis hermanos, dice que los filisteos hicieron una declaración que es bastante importante y tiene un mensaje de fondo. Dice, los filisteos dijeron, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Hay una batalla, mis hermanos, una guerra que ha sido declarada contra nosotros los hijos de Dios. Satanás espera que nosotros nuevamente caigamos del lugar de donde el Señor algún día nos sacó. Satanás espera que nosotros volvamos y demos pasos hacia atrás y volvamos tal vez a ser peores de lo que éramos antes. Dice la palabra del Señor a nosotros los hijos de Dios, nos dice que se conviertan ellos a ti y no que tú te conviertas a ellos. Y aquí los filisteos estaban declarando, estaban diciendo que el pueblo de Israel de alguna manera ya le había servido a los filisteos y ellos iban a luchar para que el pueblo de Israel los siguiera sirviendo a ellos. Nosotros, hermanos, debemos de entender que el propósito que el enemigo tiene es destruirnos y no entender que es que al lado del mal, al lado del pecado, hay una solución o una respuesta a nuestras necesidades y a nuestros deseos. No, eso es una trampa que destruye nuestra vida. Nosotros debemos de orientarnos hacia el lado de la voluntad de Dios. Gloria al Señor Jesús. Mis hermanos, y ya para terminar, aquella tempestad, estas tempestades que estaban al comienzo, donde todo parece que no hay una respuesta, entonces cuando hemos pasado por el proceso de exponer nuestra necesidad, de cumplir las condiciones para la respuesta de Dios y confiar y esperar en esa respuesta de Dios, cuando hemos superado todo eso, entonces el Señor nos permite ver con claridad una nueva realidad, un mundo el cual vemos con los ojos de Dios. Ya esas nubes han pasado, esa tormenta ha cedido, ya nuestra visión es más clara y ya lo que antes nos atemorizaba, ese valle lleno de oscuridad y de tinieblas, ahora se ve lúcido, se ve brillante, se ve claro y se ve hermoso. ¿Por qué? Porque ya vemos la nueva realidad, no con nuestros ojos humanos, sino con los ojos de Dios. Gloria al Señor Jesús. Mis hermanos, quisiera pedirles que hagamos una oración para terminar este mensaje, y esa oración es pidiéndole al Señor que este mensaje sencillo que el Señor ha puesto delante de nosotros traiga bendición para usted y para mí. Este mensaje, mis hermanos, debe de permitir que nuestra actitud frente a las dificultades sea diferente, siempre y cuando tengamos claro que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Jesús, quiero darte gracias, Padre Santo, por tu misericordia. Quiero darte gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor Jesús, porque tú no has dejado nunca a tu pueblo abandonado, Señor Jesús. Tú has estado ahí con nosotros peleando nuestras batallas, Señor Jesucristo de Nazaret. Permite, Padre Santo, que nuestra vida sea fortalecida, Señor, y que entendamos, Señor, que seamos sabios para buscar de manera adecuada, Señor, esa fortaleza en medio de los tiempos difíciles, Señor Jesús. Que sepamos que hay un camino, Padre Santo, para encontrar, Señor Jesús, tu respuesta. Que hay un camino, Señor Jesús de Nazaret, para recibir la bendición y la bienaventuranza tuya, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, que has traído no solamente a la iglesia a través de mis labios, Señor Jesús, sino también a mi propia vida, Señor Jesús. Este mensaje yo también lo necesitaba, Señor Jesús. Este mensaje también ha hecho un gran
trabajo en mi mente, en mi corazón, en mi vida, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor, y se derrama como lluvia en medio de nosotros, Padre Santo. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Padre Santo. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús, mis hermanos. Me alegra mucho haber compartido con ustedes este mensaje de la palabra del Señor y deseo que el Señor sea bendiciéndolos grandemente a cada uno de ustedes en sus hogares.